luego vimos una pequeña, no es esta, nos fuimos con Carlos Marx, ¿ah? Es esta, no es. No, espera un ratito, ¿eh? Entonces, sí. Muy bien, ahora sí. Entonces concluimos con esta, creo, ¿no? Del marxismo. Sí, vimos el marxismo, ¿verdad? ¿O no? Creo que no, profe. Tienes- Bueno, pero acabamos de ver el positivismo, ese es un hecho. Ok. Posterior a la corriente, o casi simultáneamente, del positivismo desarrollada por Augusto Comte, surge, y que también ya vimos un poquito de ese teórico, surge Carlos Marx, en contraposición principalmente al capitalismo, a quienes tenían los medios de producción, la clase burgués, e infinidad de adjetivos, ¿verdad? Que lo pudieran calificar, pero estaba en contra, obviamente, de aquellos que tenían pues las empresas, las naves industriales, producto de la revolución industrial que se estaban haciendo ricos, ¿no? Entonces él decía, oye, pues es que el capitalismo nada más ayuda para que el rico sea más rico y el pobre o el que tiene la mano de obra, pues apenas sobreviva, ¿ok? Entonces siempre presenta una doctrina social, obviamente, con un enfoque social. Hasta le llama socialismo, ¿no? La doctrina de él es anticapitalismo, es socialismo. Fíjense, ya empieza a utilizar al término de la sociología, ¿no? Como tal. Y tenía estos tres preceptos, tres características, que era una lucha de clases sociales, ¿no? Él establecía que hubiera una igualdad, una equidad entre las clases sociales, porque era desproporcional la clase burguesa y la clase trabajadora. Básicamente eran esas dos que predominaban pues en todo el mundo, ¿no? Aunque en este contexto estamos hablando de Europa principalmente. Y la división del trabajo, que también hizo todo eh, pues, como desarrolló todo un estudio, ¿sí? En el cual él concluía que se deberían establecer mejores condiciones de trabajo. Recordemos que a partir de la revolución industrial, pues no había, ¿no? Nada que se ocupara ni que reglamentara las condiciones de los trabajadores, perdón, donde había hacinamiento, había falta de higiene, el horario, pues no había realmente un horario, entre otras situaciones, y él estableció pues que hubiera jornadas de trabajo, días de descanso, buscaba ahí un salario proporcional a la actividad desempeñada, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente él sentó las bases, ¿no? Para lo que conocemos, que respalda nuestra Constitución en el artículo 123, como la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Las bases de ahí quedan establecidas. Porque antes no, antes era desde que el jefe decía hasta que el jefe decía ya váyanse, ¿no? Y les pago lo que yo quiero, etcétera. Entonces, él plasma esta doctrina, esta teoría del socialismo, que radica básicamente en que todos los bienes de la nación no hubiera particulares, es decir, que fueran públicos, todos los bienes serían públicos, que se distribuyera, ¿no? La riqueza que había pues en el país, en cada estado. Ese era su postulamiento, ¿no? De Carlos Marx, ¿ok? Entonces, él proponía una igualdad entre las clases sociales,
buscaba establecer mejores condiciones laborales, ¿sí? Y obviamente él proponía o estaba a favor, se inclinaba más por el socialismo en contra del sistema capitalista. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué países identificamos actualmente como socialistas? ¿Qué países tenemos conocimiento que son socialistas? Yo no. México es socialista. Mm, Me, me extraña, Carlos. Nadie. A ver, A ver, ¿podemos distinguir un poquito? ¿Qué pasó, Gabriel? ok, a ver, entonces, ¿cuál era un país socialista, no? Había, yo me acuerdo que hay uno ahorita que tiene la bandera roja, pero la verdad no me acuerdo cuál es el nombre Ok. del Pues país. antes, antes lo era Rusia, ¿no? Bueno, pues ¿de quién estamos hablando? ¿De qué país? ¿No es Rusia? Cuba. ¿No Fíjense es bien. Chile? eh, China, no, pero China, China no, China es, de hecho, la pugna entre el país capitalista que trata de dominar el mundo, pues se decía que era Estados Unidos, ¿no? Pero China ha sido un acérrimo rival, ¿sí? O sea, está también ahí en la punta, junto con Estados Unidos. Antes no, ¿no? Antes todo lo controlaba Estados Unidos, pero hoy en día no. Aguas ahí con el capitalismo de China también. A lo mejor a que se refieren ustedes es a Corea del Norte, que son sumamente radicales. Ese no es Ellos, comunista, fíjense, profe. Corea del Norte es comunista, de hecho. Es como el socialismo más radical, ¿no? Este, ellos tienen el control de todo lo que hacen sus habitantes. No puedes salir del país, ¿verdad? Así por tu libre decisión o voluntad. Ni siquiera tienen acceso a Internet, o sea, tienen bien limitado. No pueden publicar cosas de su país o de su régimen, ¿ok? Entre otras limitaciones, ¿no? Ay, perdón, No, profe. pues pena capital, dices. Ujú, les quitan la vida, ¿no? Es pena capital. Sí, los mandan a un campo de concentración, perdón. Ajá, en el mejor de los casos, bueno, en el mejor de los casos, sí, Y es que luego les quitan la vida. también Gabriel, se escucha muy mal su audio, como que está muy, muy lejos, ¿verdad? Pero, mi pregunta, comentaba Carlos Fell que Rusia, ¿no? Pues antes Rusia se llamaba la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Actualmente es Rusia porque te tiene una combinación entre capitalismo y socialismo, o sea, es como una mezcla ahí, ¿no? Y les ha funcionado porque también Rusia es potencia mundial, ¿ok? Pero ellos no son 100% capitalistas ni tampoco del todo socialistas, ¿verdad? Los países que conocemos aquí nosotros más cercanos, pues es Venezuela, Cuba, ¿sí? Y que son países que realmente siempre tienen deficiencias, siempre tienen necesidades, ¿no? Hay exaliados, hay gente que busca mejores oportunidades, simplemente Cuba, ¿verdad? En su régimen socialista, que más bien es una dictadura también. O sea, se convierte, ¿no? Acuérdense que todo el sistema donde está involucrado el ser humano, pues tiende a ser falible, ¿no? Tiende a fallar, tiende a corromperse, ¿sí? Entonces, a lo mejor la bondad o el espíritu era uno, pero las cosas no han salido bien. Y la realidad también es que Estados Unidos se ha ocupado de bloquear, ¿no? A sus fronteras de esos países este, socialistas. Ese es un hecho también, ¿no? Eh, pero mi planteamiento es, si conocemos realmente a un país socialista que sea potencia mundial, pues no, no del todo, ¿eh? Salvo Rusia, no comento, salvo Rusia, pero es como una mezcla ahí entre capitalismo y socialismo, o capitalismo radical, no sé, tal vez sería ahí el concepto,
Y a lo que voy es esto, ¿verdad? Que ni todo el socialismo sería lo mejor, ni todo el capitalismo es lo mejor, porque el capitalismo que genera monopolios, ¿sí? ¿Qué significa un monopolio, jóvenes? Hablando en cuestión económica, ¿qué es un monopolio? Nadie sabe. Creo que es- bueno, no es cierto que le dé Ferla. A ver, ¿quién me dice? Nadie, ¿eh? Se enojaron. ¿Qué es que, profe? ¿Cómo? ¿Qué es un monopolio? ¿Qué entendemos por monopolio? Una sociedad, ¿no? Una sociedad, ¿qué No, más? un monopolio Como el juego de es, Monopoly. por ejemplo, ¿está hablando mi compañero? Ok, sigo. Un monopolio, por ejemplo, había entendido que Apple tiene un monopolio. O sea, que es ¿cómo ¿Tú podría qué decir? explicarlo? A ver. Creo que Gabriel mostraba Que un una, ejemplo, que es válido el que ejemplo que una, utiliza Gabriel. Pero también Apple tiene competencia, Gabriel. Julieta, que una sola persona o institución tenga el poder de todo, el poder económico de de algún sector o industria. de un sector o industria, empresa, ¿sí? ¿Qué dice Melissa? Oh, no, yo iba a decir que me suena a mí como un imperio de algo, no estaba muy segura, pero ya como que Julieta ya me hizo más Está relacionado, ¿no? Carlos, Monopoly. exacto. Sí, es correcto, ¿no? Y se refiere a lo que decía hace rato Gabriel con Apple, más o menos está relacionado. Este, porque, permítame, porque se concentra el poder, como decía Julieta, en una persona o en un grupo muy selecto de personas que empiezan con una empresa, con un giro y después se va expandiendo, ¿no? Esa ambición del hombre por tener mayor control. Por ejemplo, Telmex, ¿es un monopolio, sí o no? No, porque hay competencia. ¿Quién es la competencia de Telmex, Julieta? Y sí, ¿quién más? Total Play. Total ¿Sabía Play. usted sabía usted que también Easy es de Carlos Slim? Y no sé, Carlos Slim. Bueno, eso es lo que me dicen. Es un engaño. ¿Por qué? Porque Lo utilizan los que pasa mismos es que postes y, y los mismos servicios, el cableado, las mismas fibras ópticas de Telmex. ¿Sí me explico? Está Sí, subarrendándose. pero es que, por ejemplo, Porque dice, mi mamá siempre me a fin- explica que Telmex le presta, no, le presta sus servicios a otras empresas. O sea, ajá, su infraestructura. Pero a fin de cuentas, cuando sí. Telmex decía, ¿sabes qué? Ya no te quiero, adiós, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar lo que yo quiero, y si no, adiós. Es un monopolio. ¿Cierto o falso? O sea, sigue teniendo el control Telmex. Si bien es cierto, permite el acceso a otras empresas, pero van a depender de él. ¿Sí? Petróleos mexicanos. Se supone que el petróleo es de todos los mexicanos del país, etcétera.
pero pues es la única empresa, ¿no? Y luego me da risa porque dicen las gasolineras, no, es que aquí es otra empresa, aquí es otra gasolina. Y ves los camiones de Pemex depositando ahí, ¿no? En sus almacenes el mismo líquido. Además está en Costco, lo he visto. No sé si alguno de ustedes lo ha visualizado, ¿verdad? El agua y la luz, pues ya serían servicios que tiene que prestar o facilitar el Estado, pero la luz, el agua más que nada, pero la luz sí, la luz también se convierte en un monopolio porque la CFE es la única. Si bien es cierto, tiene que entrar el gobierno a ser asequible, pero pues no tiene competencia. O sea, dijeras, yo no voy a estar con la CFE, ahora voy a contar el servicio de luz de otra compañía. Pues no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces, fíjense, para que se dé un panorama nada más. El grupo Carso, ¿lo ubican? ¿El grupo corporativo Carso? Sí, yo trabajaba, pues en Telvista, y todo Telvista estaba hable del grupo Carso siempre. Fíjense ahí lo que comenta Melissa, porque me tocó trabajar en Televisa también en Tijuana. ¿Y qué empresas son del grupo Carso, Melissa? ¿Qué empresas? A ver, pues Telvista es Telmex. ¿Qué más? Creo que la DAX. Y no sé qué más. Sí, es correcto. Sambors. Sí, también. Sambors y otra infinidad de constructoras, de prestadoras de servicios, etcétera, 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 en todo el país. ¿De quién es el grupo Carso? ¿Quién es el dueño? Carlos Slim. Carlos Slim. Y saben que cada rato le perdona al gobierno los impuestos que nunca paga el baquetón. Y es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿sí? Es un momento entre los 7 más ricos del mundo, según Forbes. ¿Ok? Entonces, sí hay dinero en México, ¿no? El problema es que gracias al sistema capitalista, muchos han abusado de ello y se han hecho ricos a expensas de estos monopolios. No permite también la competitividad, no permite que el de abajo crezca, aunque fíjense bien, ese es el fundamento del capitalismo, ¿eh? Que todos en un momento dado pudiéramos desarrollar desde una micro, una pequeña, una mediana y después una gran empresa. Se supone que el capitalismo establece igualdad de condiciones para todos, aunque sabemos que es muy difícil, que no es cierto, ¿no? Entonces es un grupo muy cerrado, un grupo de empresarios políticos, ¿sí? Y hasta narcopolíticos, los que realmente manejan, pues el giro empresarial de nuestro país. ¿Por qué creen que proliferaron de repente las farmacias, jóvenes? En Mexicali empezaron a salir farmacias. ¿Se dieron cuenta de eso hace unos 5 o 10 años? ¿Se dieron cuenta o no? No lo percibieron. Hay farmacias como casi como en todos lados, como los Oxxos, ¿no? Aunque los Oxxos es otra situación. Pero las farmacias empezaron a proliferar. Tum, 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 tum. ¿Y qué pasó con las instituciones de salud de todo el país? Pues no hay medicamentos. ¿Sí? Los que tienen IMSS batallan porque no hay medicamentos. Los que tienen Secali batallan porque no hay medicamentos. Hasta ya el ISSSTE, ¿no? Que es a nivel federal, también batallan porque no hay medicamentos. Entonces, fíjense la estrategia. Cierro las llaves de las instituciones de salud y empiezo a abrir farmacias porque la gente pues va a procurar su salud. Tiene que ir a consumir esos productos, los tienen que gastar. Entonces es un negocio redondo de quién sabe quién demonios está manejando los hilos de las farmacias a nivel nacional, pero están haciendo un negociazo. Dicen por ahí, no me crean, que hasta lavado de dinero, del narco. Y puede ser. Entonces no se sorprendan. No se sorprendan cuando de repente una empresa empieza pum, 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 y a brotar y a ver sucursales. Otra empresa por ahí, Cafenio. Se han distinguido que en varios puntos de la ciudad hay un Cafenio por aquí y en 2 cuadras ya está otro. O ya están abriendo otro. ¿Cierto o falso? Al menos donde yo vivo sigue. Sí, profe, cierto. Es correcto, o sea, y desde ahí ustedes tienen que tener esa mentalidad, jóvenes, de ver, caray, ese negocio no estaba, ya que está viendo otro, ¿qué está pasando? Pues de quién es, si le vas a investigar y sacas ahí el historial, ¿no? De mucha gente involucrada. Entonces, eso genera el capitalismo en su expresión negativa, ¿verdad? Por así decirlo. Pero es naturaleza del hombre, ¿eh? Egoísta, decía el otro día la compañera, ambicioso, ¿no? Decía la compañera Gabriela.
Ok, vamos con la tercera teoría que radica percibir a la sociedad dependiendo los roles que desempeña pues cada miembro de la misma, ¿no? Esta doctrina la desarrolla Emily Durkheim, ya hemos hablado de él, y dice que plantea de manera general que todo elemento social tiene un propósito, es decir, cada miembro de la sociedad, cada elemento, cada institución social, pues obviamente tiene un propósito, persiguen un fin al que domina función, la cual solo cobra sentido con relación al todo que es la sociedad. En otras palabras, los fenómenos sociales se explican, únicamente por la función que cumplen para mantener el equilibrio, el todo social. Lo cual, pues es correcto, ¿no? Toda institución que se genera persigue un fin y a la vez se supone que está en pro del desarrollo integral del ser humano. Les pregunto, yo les digo, a ver, mencióname instituciones sociales, ¿qué se les viene a la mente? DIF, ¿Quién, perdón? el DIF, El DIF, es correcto. ¿De qué se encarga el DIF? Es la asistencia, ¿no? Al desarrollo integral de la familia. Por ahí también atienden casos pues de víctimas. Hay psicólogos, hay psicólogas. La situación de los niños, ¿no? Que se dan en orfandad, que no tienen papá o que se nos quita la autoridad. Ya por alguna cuestión judicial, etc., etc. Y tiene un fin, ¿no? Persigue el fin, pues, de velar por los intereses, pues, de los desprotegidos, principalmente de la familia. Esa sería la intención. Creo que ya no existe ahorita por terror social, pero creo que hoy no se llama así. Se llama Secretaría de Seguridad y Bienestar, no sé. Ya ven que le cambian el nombre a las dependencias, dependiendo del gobierno. Pues sí, obviamente el gobierno también sería una institución social. ¿Cuál es el fin del gobierno, jóvenes? ¿Cuál sería el fin? ¿Cuál sería el objetivo? gobernar, ¿Pero para qué? poner en orden al país, O sea, nada más, exactamente, ¿no? Establecer condiciones favorables para todos los habitantes, ¿sí? En primera, la paz y el orden. Establecer el Estado de Derecho, le llaman, ¿no? El Estado de Derecho se reconoce cuando el gobierno tiene la autoridad y está bien encaminado, está bien inducido hacia establecer políticas públicas que sean de beneficio para todos los habitantes. Ese sería el fin, ¿no? Del gobierno, en la esfera de su competencia. Otra institución social, El si no me sistema equivoco. educativo. la educación, Liliana, es correcto, ¿no? La educación pues también persigue un fin, el desarrollo académico, intelectual, profesional de todas las personas, ¿verdad? Que tengan esa aspiración, esa preparación para que se sientan productivas, que se sientan útiles, dependiendo la profesión que elijan, etcétera, ¿no? Esa es la función de la institución de la educación. ¿Qué más, Carlos? Gabriel, perdón, ¿qué iba a decir? La familia, ¿no, profe? Había dicho que usted que era una... La familia es la institución por excelencia, ¿eh? La familia es la institución por excelencia. La básica, la primera, dicen por ahí que los modales, la educación, y no la académica, sino la de comportamiento en general, pues se aprende en casa o se debería aprender en casa, ¿verdad? Entonces ahí también cada miembro de la familia debe de cumplir determinada función, ¿sí? Entonces en una familia donde pues a lo mejor nada más hay mamá e hijos, ya no soy papá, pues va a adolecer, ¿no? Esa parte, esa función del papá, y a veces la mamá tiene que suplirla, pero hasta donde le alcance, ¿no? O viceversa, si no está la mamá, nomás queda papá y los hijos, pues en el mismo tenor, ¿no? El papá hace las veces de mamá y papá, pero pues no va a poder cumplir al 100%, ¿verdad? Entonces eso se entiende y se comprende, pero buscan la manera, ¿no? De salir adelante esas familias que no son nucleares. Las familias nucleares son las que están compuestas por papá, mamá e hijos, ¿sí? Pero ojo, a ver si me captan aquí. Hay familias nucleares, bueno, más bien, no toda familia nuclear es funcional. Y también no toda familia que no sea nuclear
es disfuncional. ¿Sí me entendieron? ¿O no? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Yo ¿A qué crecí en me una refiero? familia no nuclear, Ajá. pero sí funcional, supongo. Exactamente, o sea, no quiere decir que donde falte un miembro de la familia, pues ahora sí que esa familia ya no sirve, ¿no? Porque hay familias que están completas, pero si cada individuo no desarrolla o no cumple cabalmente su propósito, su función, pues va a haber una deficiencia, va a haber fallas. Y eso es lo que se refería Emily Durkheim desde esta doctrina, desde este punto de vista de estudiar la sociedad en base a las funciones que las instituciones desarrollan, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que proponía él. El pensamiento de Durkheim, precursor del funcionalismo, permitió superar el utilitarismo individualista. O sea, él no se iba más que nada por lo individual, sino lo colectivo, y puso el acento en la función integradora de la cultura y las instituciones. O sea, cuando se refiere aquí de cultura, va de por medio de la educación, ¿no? La educación y obviamente lo que son las artes y todo lo que se refiere a la cultura, que también obviamente va a abonarle al desarrollo de las personas. Ojo, no sé si ya los comenté por ahí, ningún hombre es una isla, ningún hombre puede desarrollarse solo, ¿verdad? Todos necesitamos unos de los otros, somos seres sociales, por naturaleza, somos seres sociales. Les he dicho también y recalcado que aún las personas que están en prisión, pues pertenecen a la sociedad, aunque estén de cierta manera aislados, son producto de la sociedad, ¿verdad? Algo está fallando, algo no se está haciendo bien, ¿ok? El poder de la influencia de las instituciones sociales sobre el individuo. Él habla, fíjense bien, de una fuerza exógena, ¿no? Una fuerza que es de afuera del individuo, de afuera hacia adentro, ¿no? O sea, él te dice que si cada institución social cumple su rol o su función, ¿ok? Eso va a influir a que el individuo tenga un desarrollo apropiado, ¿no? Un desarrollo integral. Aquí hago un paréntesis. Faltó mencionar otras instituciones, hay diversas, ¿no? Faltó mencionar, aunque muchos lo crean, muchos no, la religión también es una institución social que cumple una función, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque en los cerezos, por ejemplo, aquí en el estado, fíjense las áreas de atención que hay. El área de la salud también es una institución social muy importante. En los cerezos está la asistencia médica a todos los internos y va implícita la psicológica y la psiquiátrica. Está las oportunidades de trabajo y capacitación para el trabajo. O sea, también el trabajo es una institución social, ¿sí? Las empresas, las fuentes de empleo son instituciones sociales. La religión también se da en los centros, en los cerezos, ¿sí? La educación, obviamente. La psicología, ¿ok? Aunque muchos, a ver, dígame alguien de ustedes que haya ido por X o Y a alguna terapia psicológica. Yo, profe. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno porque a veces es necesario reconocer que se requiere, ¿no? Esa asistencia, esa ayuda y mejor si es en familia, ¿no? Es una terapia familiar. Y muchas veces decimos, es que el que va al psicólogo está loco, ¿sí? O no tiene la capacidad para sobreponerse, la resiliencia, ¿no? Que le llaman. Pero es sabio, es prudente, jóvenes, asistir también a terapias. Obviamente hay que elegir muy bien con quién, eh, porque nos ayuda también a arreglar ciertos conflictos que pudiéramos traer ahí, pues arrastrando, ¿no? Las frustraciones y todo lo que conlleva. O sea, es positivo, pero lo vemos, nuestra cultura mexicana desgraciadamente lo ve como algo negativo, ¿no? Ah, que va al psicólogo es porque está loco. No necesariamente es así, ¿ok? Es porque necesita ayuda y lo está reconociendo, lo cual es aplaudible, ¿no? Ok, vamos a continuar. Después, ojo con esta doctrina que nos habla del evolucionismo. ¿Cuántos recuerdan a Charles Darwin? ¿Qué desarrolló Charles Darwin? A ver, Carlos Ferla, usted debe saber. Desarrolló la teoría de la evolución. ¿En qué consiste la teoría de la evolución, Vanessa? En que venimos, bueno, así es, rasgos simples, venimos del mono. ¿Cuántos de los que están aquí creen que venimos del mono? Yo. Ulises, Yo. mono.
Yo, Puede ser. yo, Vanessa, Venimos del agua. Liliana, Ulises dice que del agua, ¿sí? Pues es una teoría, ¿no? La que sí, mande. es de la selección natural, ¿no? De Darwin. Sí, la supervivencia de la especie, ¿no? De la más fuerte, pues obviamente relacionada con la teoría del Big Bang, pero nos habla de la evolución y como dice Ulises, ¿no? Que del agua, prácticamente del agua, se empezaron a conformar microorganismos y fueron con el tiempo evolucionando, creciendo, expandiéndose hasta parecer salir del agua ya como reptiles y después ya se fue haciendo la figura vertical hasta llegar a Homo sapiens y desarrollar a lo que es el hombre, ¿no? Pues es una teoría, ¿no? Una teoría que no está 100% reconocida como una verdad absoluta. Sin embargo, pues él aplicó mucho método científico, pero pues obviamente no la pudo comprobar al 100%, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esta situación? Yo en lo particular no creo, no creo. Respeto a los que dicen que creen en la teoría que venimos de mono, pero yo no. Porque la teoría del evolucionismo en el ámbito social la desarrolla Herbert Spencer, ¿sí? Basándose en los estudios de Charles Darwin, pero poniéndola o aplicándola en la sociedad, ¿no? Considera el crecimiento de las sociedades como un proceso temporal, obviamente, ¿no? Las sociedades van evolucionando, van creciendo, van desarrollándose. Antes las sociedades eran más primitivas, acuérdense de los nómadas, ¿no? Que viajaban de un lugar a otro, temporalmente vivían en un lugar y después ya se fueron estableciendo en espacios, en pueblos, hasta después de desarrollarse en ciudades, lo que conocemos, ¿no? Metrópolis, etcétera. La evolución es inevitable, dice, son cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja, ¿sí? Sostenía que a lo largo de la historia la sociedad ha sufrido una serie de cambios provocados por la lucha por la supervivencia y la adaptación al medio ambiente, a lo que consideraba como darwinismo social, o sea, adaptarnos al medio ambiente. Fíjense bien, en un tiempo los internos se les empezó a llamar como los desadaptados, ¿no? El inadaptado o desadaptado, o sea, que no encajaba en una sociedad por su comportamiento, no era propicio o no era de bien para la sociedad, entonces desadaptado, inadaptado, ¿no? Pero por ser un término fuerte, ya por cuestión de derechos humanos, pues ya no se le puede llamar así, ¿no? Pero esa es la idea básica, la idea toral de Herbert Spencer, de concebir a la sociedad o verlas de un punto de vista evolutivo, ¿sí? Obviamente refiriéndose a los trabajos de Darwin. Pero ¿por qué dije ojo con esta doctrina? Porque en el examen, cuando es físico, ¿verdad? Y me gusta hacer exámenes ahí de diferentes criterios, preguntas abiertas, de inciso, de subrayar, lo que ustedes quieran. Y siempre ponía una pregunta. Ok, sostenía que a lo largo de la historia la sociedad ha sufrido una serie de cambios provocados por la lucha por la supervivencia y la adaptación al medio ambiente. Y ya ponía 3, 4 autores, ¿no? Entre ellos Herbert Spencer, entre ellos Charles Darwin, entre ellos Charles Manson. Y fíjense, había gente que me contestaba Charles Manson o Darwin, ¿no? Pero estamos hablando aquí de la sociedad, entonces sería Herbert Spencer la respuesta correcta, ¿no? Me da risa porque siempre tengo varios exámenes en esa línea que me ponían ahí Charles Manson o Darwin. ¿Por qué? Porque la teoría del evolucionismo, pero desde el estudio de la sociedad se desprende o imita, pues, ¿no? O se basa en los estudios desarrollados de Darwin en cuanto a la evolución del hombre, ¿no? Aquí obviamente hablamos de la evolución de la sociedad. Por último, la teoría más contemporánea, que tiene que ver con percibir o estudiar la sociedad como una estructura, ¿sí? Una estructura donde hay una organización, donde hay partes también que la van componiendo, ¿sí? Y lo que dice él es, el estructuralismo señala que el lenguaje es una manifestación externa de la estructura de la mente, que es esencialmente racional. Se basada mucho en los aspectos lingüísticos, ¿no? De las sociedades. Existe una correspondencia entre la estructura lingüística y los modos de relación social o cultural propias de una sociedad. Señala que los fenómenos sociales no deben considerarse individualmente, sino como todo una estructura, un estructurado.
¿ok? Aquí no es en base a las funciones, como decía Emily Durkheim, sino como un todo. La sociedad, según él, debe de estudiarse como un ente colectivo, ¿no? A nivel macro, ¿verdad? Y el funcionalismo ya hace una división. Ok, yo te voy a establecer, dependiendo de las instituciones sociales, ¿sí? Cada una de ellas, qué rol debe de cumplir cada individuo, ¿verdad? El evolucionismo, pues prácticamente era que la adaptación al medio, ¿no? La sociedad se debería ir adaptando a los cambios, a los momentos históricos que viven. Pues también, en cierta medida, es correcto. Carlos Marx proponía un sistema de régimen político-económico en contra del capitalismo, con la intención de que se distribuyera entre todos, pues, los bienes, ¿no? Las riquezas de cada país, de cada estado. Ese era su postulado. Y el positivismo era examinar la sociedad a la luz de un marco científico, metodológico, ¿verdad? Que tuviera como características principalmente la observación, la experimentación y la evaluación. A fin de cuentas, jóvenes, fíjense lo que les voy a decir. Todas esas teorías, estas corrientes, pues desde el punto de vista muy particular de cada autor, tratan de estudiar a la sociedad, ¿verdad? Por los cambios, por las situaciones que se dan, por los momentos, los fenómenos que también ayudan a que una sociedad sea diferente o cambie radicalmente, pero a fin de cuentas hay todo un sistema global, ¿verdad? No sé si por ahí hay algún curioso de ustedes que se haya puesto a investigar sobre la Agenda 2021 en su momento. Ahorita está vigente la Agenda 2030. Y si no lo han hecho, sería bueno que se den un clavadito ahí en Google, ¿qué es la Agenda 2030? ¿Y qué lineamientos trae para el futuro? ¿Qué condiciones trae para las sociedades? ¿Sí? Etcétera, etcétera, porque esto se maneja a nivel, es un adoctrinamiento a nivel mundial. ¿Sí? Adelante, Carlos. El estructuralismo se basa, Carlos, en estudiar la sociedad como un todo. ¿Sí? Como un todo, como algo colectivo, un ente colectivo. El funcionalismo, por su parte, es dividirlas en instituciones, en las funciones o los roles que cada institución debe de cumplir. ¿Más o menos? Ok. Eso es básico, ¿eh? La información que les estoy dando es básico porque, les voy a ser honesto, estas doctrinas, estas corrientes, a fin de cuentas son teorías, jóvenes. Cada uno tiene su punto de vista particular, entonces no le iba a ver caso meternos a profundidad, porque aparte no está muy relacionado todavía con la criminología, sino como algo general de cada sociedad. Pero pues con la plática o los ejemplos que les doy, pues trato de que más o menos ustedes los aterricen, ¿no? Pero creo que se lleven lo básico. De hecho, con estas 11 diapositivas ya agotamos ese tema de las corrientes sociológicas. Repito, positivismo, marxismo, funcionalismo y estructuralismo, ¿va? Son 4. ¿Quién la desarrolló? Augusto Comte, Carlos Marx, Emily Durkheim y este último, Claude Lévi Strauss, ¿verdad? Y a cada quien yo le voy a preguntar, a ver, el estructuralismo o la teoría que desarrolló Claude Lévi Strauss, ¿en qué consiste? Bueno, pues en estudiar la sociedad como un todo, no individualmente, ¿sí? Sino como un todo estructurado. Así de sencillo, ¿verdad? El evolucionismo, estudiar la sociedad desde el punto de vista de la teoría de Charles Darwin, como ese proceso de adaptación, ¿verdad? De las sociedades que se van adaptando y a su vez van evolucionando. Carlos Marx, más que un estudio de las sociedades, él refería establecer mejores condiciones para todos, ¿sí? Ese era su postulado, establecer mejores condiciones de igualdad y de equidad, económicamente hablando, para todos. Y el positivismo, pues proponía ver o estudiar la sociedad a raíz de una metodología científica, el positivismo. Creo que ya lo hemos visto ahí reiteradamente, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, de estos 4 temas? Profe, yo nada más quiero decir que Gabriela no pudo asistir a su clase porque tuvo un problema familiar.
Ok, entonces lo voy a poner aquí retardo por avisar. Y nomás tengo faltando a Rafael, que creo que esa es baja, ¿no? Estas presentaciones, ¿verdad? Sí, esta se la voy a pasar, ya la acabamos de ver. No les he pasado, bueno, no quedé de compartírselas, de hecho, antes de iniciar a verlas. Pero la que viene, estoy por definir si vamos a ver el tema de crimen, criminalidad y criminal, ¿sí? O otro tema que tengo también ahí preparado. Pero a ver, en la semana ahí les comento. Y estoy buscando un documental, bueno, encontré un documental que tengo por aquí, que se llama Índice de Maldad. Solo que mi computadora no lo quiso procesar, no sé por qué, no lo quiso procesar, pero también está muy bueno. Y tengo otro en digital, en otra computadora, que son entrevistas que le hacen ahí a varios delincuentes que están en la cárcel. Y también hay rasgos, ¿no? Hay rasgos muy peculiares en los métodos de entrevista que nos reflejan cuando una persona está mintiendo o está tratando de manipular, etc, etc. Está muy interesante, también se lo voy a buscar y ojalá que sí lo podamos reproducir, ese es digital. Y me lo lleva al trabajo, de hecho, para a ver si lo puedo pasar un USB y le debes transmitírselos. No hay ninguna fecha ni ninguna información, Citrali, de posibilidades de regreso a clases. Bueno, en este caso, No, no han confirmado nada. qué mal. Bueno. Ok, abóquense a la tarea, por favor, tienen tiempo ahorita porque no andan batallando después. Si alguien tiene alguna duda, pues está bien, comuníquela, hámela saber y vemos ahí de qué manera la disolvemos, ¿no? Pero por favor, empiecen, no se esperen hasta otra semana, empiecen ahorita a ver un documental, si tienen tiempo, o mañana o el fin de semana. Aparte de que les va a dejar mucha enseñanza, jóvenes, ¿verdad? Les va a dejar mucha enseñanza e interés sobre estas conductas, ¿no? En particular de esos individuos. Bueno, si nadie tiene nada más un comentario, yo aquí me despido. Que tengan una excelente tarde, casi fin de semana, ¿ok? Sale, vale, Igualmente, profe. profe. Bye. Cuídense Gracias. todos. Bye bye. Gracias, profe. Bye. Adiós. Gracias, profe. Adiós.